Bueno, pues como decía, en este vídeo vamos a ver el tema de la deuda pública. Ya hemos dicho, ¿qué es la deuda pública? Bueno, pues la deuda pública es un fenómeno que se produce cuando los ingresos son menores que los gastos públicos y el Estado tiene que pedir prestado. ¿A quién pide prestado los bancos? Pues como nosotros, a los bancos. Perdón, ¿a quién pide prestado el Estado? Sí, pues como nosotros, a los bancos. A los bancos y a las familias, es decir, pues pide prestado a aquellos que tienen ahorro. ¿De acuerdo? Nosotros ya vimos, cuando estuvimos hablando de la inversión, cuando hablábamos de la familia, veíamos que una inversión financiera se puede hacer en activos privados o activos financieros públicos. Entonces, ¿qué eran los activos financieros públicos? Pues las letras del Estado, los bonos del Tesoro, las obligaciones del Estado. Eso es prestarle dinero al Estado. Entonces, siempre que ocurre esto, siempre que ocurre que los ingresos sean menores que los gastos, el Estado se tiene que poner a vender estas cosas. Tengo que vender estas cosas. ¿Para qué? Para recibir dinero y poder pagar los gastos que tengo. ¿De acuerdo? Bien, es muy habitual, igual de habitual que el déficit, que el Estado tenga que endeudarse. De hecho, aunque no haya déficit, muchas veces el Estado pide dinero prestado. Porque es que los gastos del Estado son muchos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas de la deuda pública? Es decir, en principio la deuda pública no genera un problema. Voy a hacer aquí un pequeño esquemita, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas de la deuda pública? Bien, en principio, una familia se endeuda. Muy bien, se endeuda. Bueno, si lo puede pagar, no hay problema. Pero, ¿y el Estado? Cuando se endeuda el Estado, bueno, pues si lo puede pagar, no hay problema. Bueno, a ver, generalmente la deuda pública tiene un problema, que es que implica el pago de intereses. Es decir, cuando el Estado se endeuda, no se endeuda de forma gratuita, sino que el banco le presta el dinero, los bancos, perdón, he puesto en futuros, en el futuro, ¿vale? El banco te presta dinero, pero no te lo presta de forma gratuita, te lo presta y lo tienes que devolver y se lo tienes que devolver con unos intereses igual que las familias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el Estado tiene que pagar estos intereses, implica que nuestra generación y las siguientes van a estar pagando esos intereses y a veces eso implica tener que pagar unos impuestos mayores. Es decir, que si el Estado hoy pide prestado 1 millón de euros, pues vale, lo pide prestado hoy, pero es que los intereses de ese 1 millón de euros se van a estar pagando en años posteriores. ¿De acuerdo? Con lo que eso implica para las generaciones futuras. ¿De acuerdo? Y luego también hay otra cosa muy importante, que es lo que se llama el efecto expulsión. ¿Qué es esto del efecto expulsión? Bien, pues imaginaos un banco. Un banco lo que hace es que, ya sabéis, al banco le llegan los ahorros de los agentes económicos, de las familias, ¿de acuerdo? Y el banco luego ese ahorro lo va a canalizar. Este ahorro luego lo va a distribuir. Tiene dos opciones. Prestarlo al sector público, o al sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, hablamos de empresas o familias, ¿de acuerdo? Claro, todo el ahorro que le ha llegado lo puede distribuir de estas dos formas, sector público o sector privado. Claro, cuando el sector público, que es el Estado, necesita dinero, ¿qué hace? Pues que entra en competencia para conseguir esa financiación con el sector privado. Es decir, aquí hay una rivalidad, sector público, sector privado. Es decir, si yo tengo que recibir el ahorro de los bancos aquí o aquí, el sector público tiene que entrar en competencia con esto, con lo cual, con el sector privado. Con lo cual,
el sector privado, ya sean las empresas o las familias, se pueden ver perjudicadas porque van a recibir quizá menos recursos que si no hubiera déficit público. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, si el banco tiene que distribuir la financiación entre los dos sectores, pues hombre, a ver, el sector privado y el sector público van a competir por esos recursos, van a decir, a ver, ¿quién paga más intereses por esa deuda? Y claro, esto para las empresas es un problema, o puede convertirse en un problema. ¿Por qué? Porque le sale más cara la financiación. Es decir, ¿cómo se compite? Pues el sector público dice, mira, que si tú me prestas dinero, le dice al banco, yo te pago el 7%. Y el sector privado dirá, coño, pues si el Estado, perdón, si el sector público te paga un 7%, yo te voy a tener que pagar un 8% para que tú me lo prestes a mí. Claro, cuanto más caro te salga, peor. Y entonces, las empresas se pueden ver perjudicadas y tenemos que tener en cuenta una cosa, que las empresas son las que generan el empleo. ¿De acuerdo? Mira, ¿por qué se llama por tanto efecto expulsión? Pues porque se expulsa al sector privado de la financiación. No es que se expulse literalmente, pero le es más difícil acceder a la financiación. ¿De acuerdo? Bien, volviendo un poquito a esto, volviendo un poquito al libro, dice, no es lo mismo deuda pública que déficit público. Y no es lo mismo, efectivamente. El déficit público, fijaos, este gráfico está genial porque se explica muy bien. Es decir, todos los años vamos teniendo déficit público, como hemos visto en el otro vídeo, desde 2007 estamos teniendo déficit público. Y este déficit público se va añadiendo aquí como una bañera que se va llenando. Esa bañera es la deuda pública, es decir, en el año 2007 tenemos no sé cuántos millones de euros de déficit público, pues a la bañera. ¿Por qué a la bañera? Porque hay que financiarlo, tenemos que pedir prestado. En el año 2018, en el año 2008, tenemos tantos millones de déficit público, pues a la bañera. Es decir, tenemos que volver a pedir prestado toda esa cantidad. Con lo cual, la deuda pública es como un depósito, ¿de acuerdo? Es como un depósito que se va llenando con el déficit público de cada año. ¿De acuerdo? O sea, el déficit, si veis, el déficit público es como el agua que va entrando en la bañera, que se va llenando y eso es lo que decimos, pues mira, todo esto es lo que debemos. Todo lo que hay en la bañera es lo que debemos. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto hay en la bañera? Pues vamos a verlo en el siguiente gráfico. Mirad. Fijaos cómo ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Es decir, si os acordáis del déficit público, ha ido desde el año 2007, en adelante, ha ido subiendo a un ritmo enorme. Y a ese mismo ritmo ha ido creciendo lo que se debe, ¿os dais cuenta? ¿Cómo va creciendo la deuda pública al mismo ritmo? Desde que comenzó la crisis económica. Aquí se puede decir que comenzó la crisis. Crisis económica. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí se produjo un aumento del déficit público. Enorme. Si veis, la deuda pública ha ido creciendo respondiendo a ese incremento del déficit público. En 2019, en junio de 2019, ¿cuánto se debía? Estos son en millones de euros. 1.210.000.509.000.000 de euros. ¿De acuerdo? Es decir, más de 1 billón de euros es lo que debe el Estado. ¿De acuerdo? Con lo cual, la deuda pública es un verdadero problema, por eso que decimos, porque esto implica que en un futuro se tengan que pagar los intereses de esta cantidad e implica el efecto expulsión del sector privado. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa importante, para que tengamos una perspectiva de cuánto es esto. Bien, si nosotros miramos el PIB de España, el PIB es el valor de la producción en un año. Eso es el PIB. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos del PIB de un país, decimos, a ver, ¿cuánto vale lo que se ha producido en España durante un año? Bueno, pues aproximadamente esto, o sea, el PIB español
y la deuda española es aproximadamente lo mismo. Es decir, debemos lo que hemos producido. Es decir, imaginaos que yo digo, a ver, este año quiero pagar todo lo que debo. Es como cuando tú llegas a un sitio y dices, oye, a ver, la cuenta, ¿cuánto te debo? Y dice, pues me debe todo lo que tienes. Básicamente es eso, la deuda pública que tenemos en España, ¿de acuerdo? Es un gran problema, es un gran problema, pero es un problema endémico, es decir, es un problema que la economía española siempre ha tenido, porque tenemos un problema fiscal, tenemos un problema con nuestros impuestos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.